Lo quiere sancionar por haber dicho esas palabras. Es de entender que si usted se pronunció en ese sentido fue porque previamente se reunió con quien lo delegó como su representante ante la audiencia, quien es el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenos días, señor Artieda y público en general. En ese día fui delegado por el asesor jurídico, por el titular de la asesoría jurídica, para que intervenga en representación de la Asamblea Nacional, sustentando la posición que tenía la Asamblea y que fue evidenciada en la contestación a cada una de las demandas que reposan justamente en la Corte Constitucional. Es decir, usted conversó previamente con el titular con mi jefe inmediato anterior, con mi jefe inmediato superior, que era el doctor Juan Francisco Alvear, en función del reglamento orgánico funcional y con la autorización que en las contestaciones a la demanda, dadas un mes antes de la audiencia, se establece el patrocinio y la autorización para comparecer en audiencia pública. Por cierto, el doctor Alvear ya fue removido de su cargo, pero el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha señalado que usted no estaba autorizado para representarlo. Usted, en cambio, sostiene lo contrario. ¿Tiene la autorización firmada por el presidente Cordero para intervenir en aquella sesión? Bueno, hay dos cosas que menciona el señor presidente y por el cual me instala el secretario administrativo. La una dice que desconocía de la realización de la audiencia en la Corte Constitucional. Y por norma, por procedimiento inclusive, la asesoría jurídica remite toda notificación y toda providencia habida en los casilleros judiciales y en el casillero constitucional al presidente y al secretario general, como yo lo evidencio, con este oficio que está fechado 5 de abril del 2012, con número de trámite 99780, donde se le explica justamente que dice: Corte Constitucional, para su conocimiento y fines pertinentes me permito adjuntar las providencias emitidas por los órganos de administración de justicia, notificadas a través del casillero el 4 de abril del 2012, y en especial sobre este caso se menciona lo de la Corte Constitucional para el periodo de transición, juzgado de sustanciación, caso número 0013, 012, acumulados 0011, 0012, 0014 y 0016, que demanda la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y convoca a audiencia pública el día martes 24 de abril del 2012 a las 9 horas. Estaba plenamente notificado en base a esta comunicación. ¿Y la autorización? Y en lo que tiene que ver, señor Artieda, sobre cada una de las demandas de inconstitucionalidad, en las contestaciones nos faculta expresamente al doctor Juan Francisco Alvear Bautista, y a quien habla para no solamente el patrocinio judicial que se refiere y que se establece al pie de la firma. Dice: firmo conjuntamente con los doctores Juan Francisco Alvear Bautista, asesor jurídico, y Pablo Vázquez Méndez, profesionales abogados, a quienes autorizo para que me representen y suscriban individual o conjuntamente cualquier petitorio dentro de esta causa en defensa de los intereses institucionales, así como para comparecer en audiencia pública sobre el caso. Entonces, doctor Vázquez, ¿por qué razón entiende usted que lo quieren sancionar? Mire, en la posición oficial que está determinada en estas contestaciones a la demanda, no siguen el lineamiento de lo que defendieron tanto el Ejecutivo como la Procuraduría General del Estado. Es decir, tiene un punto discordante en lo que se refiere al artículo 21 de la ley reformatoria, que reforma el artículo 203 de la ley orgánica electoral. Es decir, se sale, no sigue la consecuencia de lo que ellos han expuesto, y esta posición oficial, que dista mucho de lo que menciona o de la postura del Ejecutivo y en este caso de la Procuraduría General del Estado, pues puede dar lugar a que haya presiones en el sentido de que no ha sido la tesis oficial, cuando esta es netamente una posición institucional. Ahora, la sanción podría devenir en la destitución del cargo, que
de acuerdo a lo que usted nos señala, pasa únicamente por aquellas palabras que podrían haber molestado al primer mandatario y quien a su vez le llamó la atención al presidente de la Asamblea, Cordero, por decir que el presidente se extralimitó en el veto, cuando realmente se extralimitó en el veto porque la Constitución prohíbe que se incluyan temas que no hayan sido tratados previamente en el Pleno de la Asamblea cuando se trata de un veto parcial. ¿Lo quieren sacar a usted? Bueno, lo evidente no se puede callar, y lo que sí le puedo indicar que mi posición como profesional del derecho fue exponer en el seno de la Corte Constitucional la defensa institucional, que se refería a los 3 artículos que fueron allanados por el Pleno de la Asamblea Nacional, y sobre el artículo 21 exponer lo que allí se mencionaba en cada uno, que es repetitivo y que yo le voy a evidenciar con estos documentos que lo voy a dejar aquí en el canal. Doctor Vázquez, ¿cuáles fueron los argumentos constitucionales, legales, en los que se basó usted para decir que el veto presidencial se extralimitó en sus atribuciones? Bien, en cada una de las contestaciones a la demanda, y que sigue la misma tónica, se hace un análisis del artículo 138 de la Constitución de la República, porque todas las demandas apuntalaban o apuntaban e impugnaban al artículo 21 en función de que esa norma había dado como resultado que el Ejecutivo, en su facultad de colegislador, estableció un texto alternativo que incluyó además 2 incisos que no estaban aprobados o que no fueron considerados dentro de la aprobación del trámite de esta ley. Y esa posición, que está reflejada en cada una de las contestaciones a la demanda, se la transcribe, y es evidente que yo, cuando voy a la audiencia de la Corte Constitucional, no solo que menciono lo que se ha dado en las imágenes, sino que leo lo que aquí consta y que es posición institucional. Doy lectura al artículo 138 de la Constitución, hago un análisis de lo que los efectos que tiene la aprobación de un proyecto legislativo, la facultad que tiene el señor presidente de la República de sancionar o de objetar las leyes, y dentro de eso, cuando se habla de la objeción parcial, de los límites que allí en esa norma, y en especial en el inciso segundo de ese artículo 138, se lo menciona. Está expuesto. En esa audiencia, doctor, está expuesto aquí. En esa audiencia, doctor, usted también refirió a argumentaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habrían sido contrariadas por el veto presidencial. ¿Cuáles? Ya. Verá, en el texto de la contestación a la demanda, yo hice mención, y está también, y lo leí para ser más claro, la posición que tuvo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado al establecer el criterio no vinculante, el informe no vinculante, donde están los criterios orientadores respecto de la objeción parcial, y consta inclusive como documento público agregado a este proceso. Y en ese criterio no vinculante di lectura a lo que allí se menciona. Dice: sin embargo, la Comisión considera que el inciso segundo y tercero del texto propuesto por el Ejecutivo abandonan el ámbito de regulación del artículo propuesto, ya que no se refieren a entidades públicas, sino a sujetos de derecho privado y a medios de comunicación. Ello significa que esos incisos introducen materias que no fueron contempladas en el proyecto, entre paréntesis, limitaciones para los sujetos de derecho privado y medios de comunicación, lo que está expresamente prohibido en el inciso segundo del artículo 138 de la Constitución de la República. Entonces, esta exposición simplemente fue leída, fue evidenciada. Doctor. Y cuando usted habla de los instrumentos internacionales, doctor Vázquez, es lamentablemente, la consecuencia que nosotros mencionamos. Doctor Vázquez, lamentablemente se nos termina el tiempo, ya que debemos ir a una cadena del gobierno. Más adelante estará con nosotros Enrique Ayala Mora, rector de la Universidad de Simón Bolívar de Quito,